Bueno, muy buenos días. Un poco extraño el lugar donde nos reunimos, pero unas circunstancias asociadas a la coincidencia de un montón de eventos en el día de hoy en el área metropolitana nos condujeron a este sitio. Bueno, en primer lugar yo quiero pues agradecerles muy especialmente que hayan aceptado nuestra invitación a participar en este taller de los diálogos ciudadanos en torno al desarrollo metropolitano. Este es un proyecto del área metropolitana que está siendo desarrollado por el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, sede Bogotá. El pasado 4 de octubre hicimos una reunión plenaria en donde se presentó en sociedad, como se dice pues convencionalmente, esta iniciativa. Yo pues veo algunas caras que estuvieron en esa reunión y otras que estuvieron en el taller que hicimos el día de ayer, que trataba sobre el tema de ordenamiento territorial. Yo quiero preguntar quiénes de ustedes estuvieron en esa reunión del 4 de octubre. Bueno, casi todos, ¿cierto? Entonces, eso nos va, digamos, a facilitar la cuestión. Sin embargo, para poner en contexto a las personas que no estuvieron el 4 de octubre, y me da pena pues con los que estuvieron ayer y con los que estuvieron el 4 de octubre, muy rápidamente voy a mostrar en qué consiste este proyecto. Bueno, el asunto es que en las últimas 3 décadas en el Valle de Aburrá y en su entorno regional se han realizado más de una veintena de lo que hemos denominado ejercicios de reflexión estratégica. Los hemos recuperado, los hemos ordenado y los hemos, digamos, analizado. Y lo que ustedes ven ahí en la pantalla son 5 tipos de estos ejercicios que se han realizado desde 1985, que fue, digamos, el momento donde todo empezó. Muy rápidamente, cuando hacemos el análisis de qué ha ocurrido con ese montón de propuestas, son más de 20 planes estratégicos, para usar, pues, digamos, una expresión genérica, en 3 décadas. A las conclusiones a las que llegamos son muy resumidas, las que ustedes ven ahí. Esos planes no se han ejecutado sistemáticamente, reconocen el fenómeno de la metropolización, pero ninguno, digamos, da cuenta de forma integral del conjunto de asuntos que habría que tomar en consideración para trabajar en el desarrollo de un territorio como el territorio pues, del Valle de Aburrá. Y hay muchas razones por las que eso es así, pero una de ellas es que la planeación estratégica territorial no tiene un fundamento normativo en nuestro medio. Solamente con la reciente reforma a la Ley de Áreas Metropolitanas, los planes integrales de desarrollo metropolitano empezaron a poder asimilarse a planes estratégicos, y hay un mandato expreso en la ley para que las áreas metropolitanas formulen planes estratégicos metropolitanos de ordenamiento territorial. Justamente el convenio del área metropolitana con el Instituto de Estudios Urbanos apunta en la dirección de desarrollar 2 iniciativas. La una es la formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, un proceso que está en curso y del que ustedes pues probablemente han tenido ya algunas noticias. Y la otra son justamente estos diálogos ciudadanos que apuntan en la dirección de la construcción de unas bases técnicas que permitan
modernizar, actualizar, complementar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, que hoy se llama Metrópoli 2008-2020 y que está a punto, digamos, de terminar su vigencia, y que es el instrumento por excelencia con el que cuenta el área metropolitana para realizar la tarea más exigente y más compleja que le ha asignado la Constitución y la ley, que es la de armonizar el desarrollo metropolitano. Entonces, volviendo al tema, llevamos 3 décadas haciendo planes estratégicos, no los hemos ejecutado, no han sido una guía para la acción de nadie, y la pregunta que a nuestro juicio se impone es, bueno, si eso ha sido así, entonces tiene sentido seguir haciendo esos ejercicios. Y la pregunta no la hacemos porque existe en el medio una cierta demanda por retomar la planeación estratégica territorial. Y la respuesta que nosotros ofrecemos a esa pregunta es que sí tiene sentido seguir pensando el largo plazo, sí tiene sentido seguir, digamos, planteándonos los problemas fundamentales del desarrollo de este territorio, pero no como lo hemos hecho en el pasado. O sea que sí tiene sentido que insistamos en la planeación estratégica, pero no así como lo hemos hecho hasta ahora. Y digo eso porque estos ejercicios han sido fundamentalmente ejercicios tecnocráticos, realizados por un grupo de especialistas con poco contacto con la sociedad, con la ciudadanía en general. Y nosotros pensamos que debemos dar un salto cualitativo y pasar de hacer ejercicios tecnocráticos a auténticas construcciones sociales, obviamente fundamentadas en el mejor conocimiento disponible sobre lo que ocurre en nuestro territorio. Y desde ese punto de vista nosotros pensamos que todo eso que hemos hecho en estas 3 décadas es un acervo muy valioso que tenemos que utilizar para construir hacia el futuro. Es decir, no hemos perdido el tiempo. El hecho de que la evaluación de esos ejercicios previos sea tan decepcionante no significa que hayamos perdido el tiempo. Eso es parte, digamos, de un proceso de aprendizaje social, y ya es el momento en el que, digamos, recuperemos esto, pero con otras lógicas. Y justamente de eso se tratan los diálogos ciudadanos. Y ahí tienen ustedes, pues, una definición de lo que son los diálogos ciudadanos, un instrumento para elevar la asociatividad, la gobernanza, y un asunto, digamos, que se basa fundamentalmente en 2 cuestiones: el conocimiento y la participación social. Y lo que estamos haciendo aquí en este ejercicio, que hicimos ayer y vamos a repetir hoy y vamos a hacer también mañana con el tema de la competitividad, y la semana entrante con los temas sociales y los temas de las relaciones con el entorno, eso es justamente la puesta en marcha de un mecanismo que busca establecer un diálogo ciudadano, pero basado en el conocimiento de lo que se trata. No pretendemos juntar, pues, personas a que vengan a opinar, pues, sobre lo que se les ocurra en ese momento. Y desde ese punto de vista, pues, lo que pretendemos es que ustedes vengan a estas reuniones con un conocimiento previo de un documento elaborado por un experto. En este caso tuvimos algunas deficiencias y les pido excusas, pues, por ello, porque entiendo que solamente ayer se envió el documento y es un documento sustancial, no es fácil, pues, leerlo, digamos, a medianoche, ¿cierto? Pero como estos talleres se desarrollan en 2 momentos, como les explicaré más adelante, esperemos que esto lo podamos corregir hacia el futuro. Este mecanismo de los diálogos ciudadanos tiene su origen en el constructivismo lógico y se basa en lo que en ese marco, digamos, conceptual se denomina el papel activo y generativo del lenguaje. Es decir, parte del presupuesto de que si conversamos
construimos acuerdos, tramitamos en esos diálogos nuestros desacuerdos, podemos llegar a decisiones que movilicen las energías de la sociedad en la perspectiva de resolver los problemas que tenemos. Me gusta a mí decir que los diálogos ciudadanos son una especie de cóctel que tiene dos ingredientes. Por un lado, unos expertos que elaboran unos documentos. Esos son los temas sobre los que estamos trabajando. Ayer miramos el tema de la organización territorial, hoy vamos a hablar de gobernabilidad y en los 4 talleres restantes trabajaremos en los otros asuntos. Y el otro ingrediente de ese cóctel son los actores sociales. Y bueno, ustedes son, digamos, aquellos actores sociales a quienes hemos identificado, hemos convocado y han aceptado participar en esta reunión. Y el presupuesto básico de las conversaciones sociales o de los diálogos ciudadanos es que exista esa voluntad o esa decisión de participar. Aquí no podemos pues obligar a nadie. Todo esto tiene un punto de partida, que es pues un mapa conceptual que yo expliqué en detalle en la reunión del 4 de octubre y que no voy a hacerlo ahora porque sería muy extenso, pero que parte de una idea que creo que está sintetizada en la margen izquierda de esa gráfica y es que el desarrollo es un fenómeno endógeno y multicausal, localizado y multiescalar, de naturaleza social, y eso lo hace diferente del crecimiento, que no surge espontáneamente, lo que significa que solo se desarrollan quienes se lo proponen. Entonces, esos conceptos que ustedes ven en ese mapa son justamente los que estamos desarrollando a través de estos talleres y son los temas sobre los que los expertos han venido construyendo sus documentos. Esta es la estructura y la secuencia de los talleres. Por cada uno de esos 6 grandes temas vamos a hacer 2 talleres. En el primer taller hablaremos de los problemas estructurales y en el segundo taller, después de que hemos procesado la información que levantemos en la reunión, entonces les preguntaremos a ustedes y nosotros propondremos también elementos para construir esa respuesta. Si esos son los problemas, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para trabajar en su superación? Hay unos temas que ahí que identificamos como que son, que ameritan un tratamiento especial, que los vamos a abordar a través de unos grupos focales. Cuando levantemos toda esa información, por allá en febrero del año próximo, haremos un taller de integración de todos estos resultados y vamos a construir, digamos, un gran mapa de problemas metropolitanos, considerando siempre la articulación con la región, y un mapa de objetivos estratégicos y de estrategias. Y a eso lo vamos a llamar una agenda para el desarrollo metropolitano, y esa se supone que va a ser la base del proceso de reformulación, modernización, complementación, etcétera, del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Y ahí terminaría, pues, digamos, esta fase de ese proyecto. Entonces, como hoy vamos a trabajar en lo que llamamos un problema estratégico, un problema estructural, pues, digamos, hay muchas definiciones alrededor de esta cuestión. Nosotros queremos proponer esta y le hemos pedido al experto que ha construido el documento que va a servir para esta discusión, que concentre la intervención del día de hoy, porque en el próximo taller, que será en el mes de noviembre, enseguida les digo la fecha, pasteléame la fecha, en el próximo taller, que será en el mes de noviembre, él también intervendrá en lo que tiene que ver, pues, con los objetivos y las estrategias. Entonces, un problema estructural es un problema que no es coyuntural, es un problema que se ha formado a lo largo del tiempo y que ha permanecido en el tiempo y que afecta a todo el territorio del que estamos hablando.
un problema que genera otros problemas, que puede ser, pues, por lo tanto, la causa o el efecto de otros problemas, y que si no se resuelve, habrá cuestiones sobre las que nunca podremos entonces avanzar. Como vamos a ver, en el tema de la gobernabilidad sí que hay problemas estructurales en este territorio, y esperamos que ustedes nos ayuden, pues, digamos, a validarlos y a identificar aquellos que a nosotros se nos escapen o que por razones del tiempo no podamos, digamos, tratar en esta exposición. Entonces, recogiendo lo que les he planteado hasta ahora, estos son los dos objetivos de los diálogos metropolitanos: recoger elementos que sirvan para el proceso de validación de las apuestas fundamentales en torno al ordenamiento territorial metropolitano, el PEMOD, o sea, el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, no es un POD metropolitano, pero nadie sabe qué es, porque apenas estamos, pues, digamos, haciendo el primer ejercicio en el país. Y en segundo lugar, el objetivo fundamental, el más general, es, bueno, vamos a construir unos fundamentos, unas bases técnicas para trabajar nuevamente en la planeación estratégica. Y los planes integrales de desarrollo metropolitano son uno de los tantos tipos de planeación estratégica territorial que se han desarrollado en nuestro medio. Ahí están los temas y ahí están los expertos y ahí están las fechas de los talleres. El próximo taller para abordar el tema de la gobernabilidad será el 15 de noviembre, a esa reunión los convocaremos en su momento. Y Miguel Silva Moyano, que es el experto que nos va a hablar del asunto, es, pues, digamos, un politólogo en proceso, pues, de doctorarse, que ha estado ligado al Instituto de Estudios Urbanos, que tiene, pues, una amplia trayectoria académica y que ha trabajado con el Instituto de Estudios Urbanos en estos temas, en este territorio y en otros lugares del país. Entonces yo agradeciéndoles de nuevo, pues, en nombre del área metropolitana y del instituto su presencia, le voy a dar la palabra no a Miguel, sino a Angélica, que es la facilitadora, la animadora del taller, la que nos va a explicar cómo es que vamos a trabajar en esta sesión de esta mañana. Muchas gracias. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Qué alegría encontrarnos esta mañana que está tan bonita, ¿no? No sé si aquí nos va a hacer mucho calor, ustedes conocen mejor que yo. Sí, mucho, allí dice la compañera que nos va a hacer mucho. Bueno, pero tenemos un espacio muy agradable con la ciudad, ¿cierto?, alrededor nuestro, que nos va a permitir también estar siempre situándonos en esta área metropolitana. Como decía Sergio, mi nombre es Angélica, yo voy a acompañar la facilitación de estos encuentros, en donde tenemos este gran desafío de entrar en cada una de estas 6 dimensiones del desarrollo territorial, organizando nuestras conversaciones, primero en este encuentro alrededor de los problemas estructurales, en el siguiente de noviembre, a la luz de lo que hoy vamos a construir entre todos, miraríamos objetivos y estrategias para, en un último taller, integrar estas 6 dimensiones y mirar cómo entonces unas con otras también están muy interconectadas y qué encontramos allí. Entonces, de alguna manera, todo el proceso es un diálogo en donde lo que queremos hacer es descubrir los temas que emerjan del conocimiento que todos acá podemos compartir. Entonces, lo primero muy importante es que tiene un enfoque muy participativo, por eso las mesas, por eso los papelógrafos, las tarjetas que encuentran encima de estas mesas, tienen que ver con que podamos ir compartiendo nuestras ideas y que las podamos escribir. Eso porque el equipo tiene la misión, ¿cierto?, de documentar todo lo que se diga acá, todo lo que se construya en conjunto en los grupos, y no queremos perder esa valiosa información.
Las plenarias también están siendo grabadas para poder luego documentar todas esas reflexiones. La estructura de este encuentro es muy simple y a la vez rápida, por lo tanto es exigente. Nos exige concentrarnos, nos exige autorregularnos en la participación para que podamos efectivamente todos intervenir y todos aportar. Entonces tenemos este primer bloque, ya Sergio nos ha puesto el contexto, nos ha comentado esto de dónde viene y hacia dónde va, qué es este momento en el proceso. La metodología, como digo, utiliza la visualización, las tarjetas con el espíritu de facilitar. Sabemos que aquí hay mucho que discutir, hay mucho que conversar, hay que contraponer posiciones. Sin embargo, tenemos que ser muy efectivos en esta manera de conversar, ¿sí? De manera que les pediría hacer un esfuerzo en escribir las ideas para que no se nos queden en el aire. Luego vamos a tener como insumo para la discusión, para la reflexión, un conversatorio con el experto, quien tiene 20 minutos, máximo 30, para poder compartirnos sus reflexiones, a lo cual podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, lo vamos a asumir como un insumo para el trabajo de los grupos. Recordemos que además este es un encuentro, pero en noviembre tenemos otro, donde podemos continuar esta reflexión. Luego de recibir ese insumo, vamos al trabajo en mesas, nos vamos a dividir en 3 grupos. Hay la posibilidad, para que quedemos más cómodos, de que dentro del salón trabajen 2 grupos y uno allá afuera. Por eso ahí hay un panel. Vamos a hacer un baloto para ver quiénes quedan afuera. No, allí vamos a plantearles que podamos participar de una manera muy aleatoria. En el momento en que comencemos el trabajo en grupo lo vamos a hacer para que también nos demos la oportunidad de compartir con personas que de pronto no nos vemos tan continuamente. Entonces nos vamos a revolver un poquito. Luego, para el trabajo en grupo tendríamos 1 hora. ¿Ya? En el momento de arrancar vamos a explicar el paso a paso de ese trabajo en grupo. Nos debe llevar a descubrir unos ciertos mapas en donde tengamos identificado lo estructural y lo secundario, ¿sí? En ese momento lo vamos a detallar paso a paso. Y luego tenemos un espacio de plenaria donde cada grupo va a tener 10 minutos para compartir sus resultados y que podamos hacer una ronda en la cual todos podemos retroalimentar y también el experto nos puede colocar algunas otras ideas y compartir también unas reflexiones al final. ¿Cómo ven la agenda hasta aquí? ¿Ustedes venían planillados para esta conversación en torno a gobernabilidad y más o menos con estos esquemas? ¿Sí? ¿Sí o más o menos? Más o menos, bueno. Les quiero contar de una vez que tenemos más o menos para trabajar también hasta las 11:30 de la mañana. ¿Sí? ¿Qué hora es ahora? 8:40, listo. Cosa que eso nos implica mucha rigurosidad en el manejo de los tiempos. Para hasta las 11:30, ¿están todos planillados para hasta esa hora o algunos se van a tener que ir antes? Listo. Muy importante, ojalá que por lo menos nos puedan acompañar en el trabajo de grupos, luego nos va a quedar la plenaria. Estimamos el trabajo de grupo entre las 9 y las, son las 8:20, 9:30, 10:30 de la mañana, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es entrar en el primer bloque. Le vamos a dar la palabra entonces a nuestro experto invitado para que nos pueda compartir sus reflexiones en torno al tema. Bueno, muy buenos días para todos. Voy a intentar sintetizar los puntos más relevantes, sobre todo en función de lo que ha dicho Sergio, de los problemas estructurales. ¿Cómo definimos un problema estructural? Pues en la medida en que es un problema que se mantiene en el tiempo, cuya solución no ha tenido, digamos, una mayor posibilidad de tener efectos en el corto, mediano y largo plazo. En ese orden de ideas quisiera comenzar por plantear
que Medellín y el Valle de Aburrá en contexto no es una excepción, y no es una excepción en el marco de lo que ha implicado el proceso de urbanización en Colombia, pero tampoco es una excepción en el marco del proceso de desarrollo institucional. Con esto quiero decir que el proceso de gobernabilidad, o para entender la gobernabilidad en el Valle de Aburrá, habría que entender cómo se encuentra ubicado el Valle de Aburrá hoy en un contexto nacional de construcción de Estado, pero también que los problemas públicos que emergen hoy en el Valle de Aburrá no son los mismos de hace 20 años. El proceso de conurbación, más que una fundición físico-espacial, quisiera plantearla más bien como la emergencia de una nueva sociedad, es decir, la conjugación no de 10 trazas urbanas, sino la conformación de una nueva sociedad a partir de los intercambios cada vez más acelerados entre 10 tipos de sociedades que en principio habían surgido de manera aislada, de manera autónoma, pero que su interdependencia fue aumentando, sobre todo en los últimos 30 o 40 años, hasta el punto de dar origen a una sola sociedad. Con esto quiero plantear que una sola sociedad da origen a nuevos o una nueva escala de problemas públicos. Los problemas públicos locales siguen estando, digamos, en la agenda, pero emergen un tipo de problemas públicos cuya complejidad escapa a las capacidades de lo local. Parte de esto ha tenido que ver con el desarrollo de esta misma institución, el área metropolitana. Los asuntos ambientales dejan de ser completamente locales, los asuntos del transporte y movilidad dejan de ser locales, pero también un problema que hemos venido abordando con el Instituto de Estudios Urbanos desde hace unos 2 o 3 años tiene que ver con el asunto de la seguridad, y luego me voy a detener más adelante en esto, pero plantear la seguridad como un problema metropolitano para el Valle de Aburrá implica entender que hace mucho tiempo el problema de la seguridad superó en términos de complejidad a las capacidades de los entes municipales, incluyendo el más fuerte y poderoso en términos de capacidades, que sería el municipio de Medellín. Lo que hemos venido planteando, incluso hace 2 años en una publicación que se hizo del Instituto Complaneta, es que los problemas incluso que se manifiestan en la centralidad de Medellín dependen de fenómenos que son metropolitanos, que hace mucho tiempo desbordaron el contenedor del municipio. En ese orden de ideas es importante plantear que la emergencia de problemas públicos metropolitanos ha surgido en todo el país, no es una excepción para el Valle de Aburrá, ha surgido en todo el mundo, no es una excepción colombiana, pero lo que sí ha sido claro en el caso colombiano y en el caso del Valle de Aburrá ha sido una deficiencia en el desarrollo institucional para dar respuesta a esta nueva escala de problemas públicos. Asociado al proceso de conurbación hay que señalar que no sucede tampoco en el vacío, y esto sucede en un contexto de globalización, y digamos que la debilidad institucional lo que ha generado es que esos problemas que son endógenos, que son propios de un territorio, se multipliquen exponencialmente en el marco de la globalización. Efecto de ello, todo el problema del narcotráfico que ha tenido que afrontar el Valle de Aburrá desde la década de los 70 hasta nuestros días, está completamente conectado con la dimensión de la globalización, pero además de eso, este marco de entendimiento nos permite a nosotros plantear el surgimiento de esa sociedad metropolitana como una sociedad mucho más compleja. Las demandas de la sociedad ya no se definen dentro del contenedor territorial clásico, sino que además están íntimamente ligadas con fenómenos globales. Vuelvo al asunto de la seguridad para plantear que, si bien es cierto, el problema de la seguridad ha sido un problema estructural para el caso del Estado colombiano, este problema se ha visto agravado en la medida en que fenómenos locales con una aplicación casi que barrial en un principio llegaron a conectarse con fenómenos globales y multiplicó el daño que puede generar. No solamente el asunto de la seguridad, pensemos también en lo que ya comienza a ser visible para todo el Valle de Aburrá con la inmigración. Colombia nunca ha estado preparado para oleadas de inmigración permanentes, y cada vez vemos que nuestra sociedad entiende como un problema el proceso de la inmigración, sobre todo desde Venezuela, y no logra dar una respuesta efectiva porque no logra entenderse
qué es lo que está sucediendo. Entonces todo este panorama genera la emergencia de nuevos problemas públicos a una nueva escala, pero además problemas públicos mucho más complejas. Las demandas de la ciudadanía son mucho más sofisticadas. Partamos de la idea de que las demandas de la sociedad hace 20 años son muy diferentes a las que tienen hoy y serán mucho más complejas en un futuro, en la medida en que son sociedades mucho más abiertas, mucho más heterogéneas, que hace rato, insisto, rompieron como sociedad el esquema determinante del territorio. Gobernabilidad podríamos entenderlo a partir de 3 problemas estructurales, básicamente, luego de haber hablado de esta característica general de los problemas metropolitanos. Y la primera perspectiva de problema estructural tiene que ver con las competencias y capacidades. Entender la gobernabilidad no solamente como la posibilidad de hacer cumplir una decisión, sino también cuáles son las decisiones que el Estado toma en el marco de la sociedad. Y allí quiero plantear algunos elementos importantes. Primero, el proceso de conurbación, para nadie es un secreto, sucedió mucho más rápido que el proceso de desarrollo institucional, tampoco es excepcional para el caso del Valle de Aburrá, pero las respuestas sí fueron diferenciadas. En el caso de Bogotá, por ejemplo, durante los 50 comenzó a darse un proceso en el que Bogotá empezó a generar un control sobre los demás centros urbanos aledaños, creó los municipios anexos y luego con la Constitución del 91, después el Estatuto del 93, generó un solo distrito completamente centralizado con un proceso de descentralización interno que ha tenido, digamos, como protagonistas a las alcaldías locales, pero digamos la discusión en Bogotá ha tenido que ver con eso. Mientras tanto, en el Valle de Aburrá, lo que se ensayó fue un proceso completamente diferente. Al inicio, un intento de asociación a través de la masa que intentaba una especie de acuerdo de voluntades de algunas entidades, surgió desde lo privado, pero desde el Estado, insisto, desde el Estado-Nación, no hubo una sola estrategia para tratar el fenómeno urbano ni el fenómeno de metropolización. Solo hasta los 80s, con la creación del área metropolitana, se intenta dar respuesta a esto, pero con una perspectiva a mi juicio, una perspectiva muy limitada en términos de las competencias. Y digamos que las competencias para el desarrollo del Valle de Aburrá fueron asignadas exclusivamente al municipio como principal motor o principal ente que encarna esas competencias. Esto pues obviamente se agravó con el proceso de descentralización de la Constitución del 91 porque aumentó las asimetrías en términos de capacidades en el Valle de Aburrá. Es decir, al atribuirle las competencias a los municipios, el desarrollo de las capacidades con el cual se desarrollan esas competencias comenzó a ser cada vez más desigual. El esquema del Frente Nacional implicaba de alguna medida una supremacía, por ejemplo, de los directorios políticos departamentales o modelos de integración mucho más macro, pero el proceso de elección de alcaldes, de elección popular de alcaldes y luego el proceso de descentralización generó un proceso cada vez más fuerte de atomización dentro del Valle de Aburrá. Los municipios tienen capacidades, cada uno para dar respuesta a un problema público de carácter metropolitano, pero esto se agrava porque las competencias no han sido desarrolladas al mismo nivel ni al mismo ritmo porque el desarrollo de capacidades ha sido desigual. Esto lo planteo, ustedes lo podrán consultar en el documento a partir de un análisis fiscal y de desempeño fiscal, sobre todo de los últimos 10 años, en el que demuestro cómo en términos estructurales los municipios más grandes, y esto no ha sido nuevamente la excepción para el Valle de Aburrá, esto ha sucedido en todo el país, los municipios más grandes son los que han logrado desarrollar mayores capacidades, es decir, poder realmente desarrollar sus competencias, mientras que los municipios pequeños han tenido más limitaciones para el desarrollo de capacidades que les lleve a desarrollar esas competencias. Así encontramos entonces una gran centralidad del municipio de Medellín con un hiperdesarrollo institucional,
pero que si lo comparamos con otros municipios más pequeños, en términos de una tendencia de largo plazo, la distancia suele ser mayor. Encontramos tres tipos de municipios, obviamente el municipio centralidad, que es el municipio de Medellín, que en términos fiscales, quiero decir, hay que llamar la atención sobre un fenómeno que viene ocurriendo y que el municipio de Medellín tendrá que prestar atención, porque va a afectar a todo el Valle de Aburrá, y es la disminución constante de los ingresos corrientes del municipio de Medellín. Esto implica que cada vez más el municipio de Medellín como centralidad va a tener menos capacidades de incidir en todo el Valle de Aburrá, primer elemento. Pero segundo, los municipios pequeños, y digo pequeños sobre todo en términos de población, son municipios que presentan un menor nivel de gasto per cápita. Solamente para darles una cifra, en términos de gasto per cápita, el municipio de Caldas tiene $500,000 de pesos per cápita, mientras que el municipio de Sabaneta se acerca a los 2 millones de pesos per cápita. A pesar de que Sabaneta podría constituir parte de los municipios que llamamos pequeños, merece, digamos, una reflexión aparte. Pero comparémoslo con el municipio de Envigado. Envigado puede estar en un gasto per cápita, una capacidad de gasto per cápita de 1.6 millones de pesos, es decir, más de 3 veces lo que tiene el municipio de Caldas per cápita. ¿Esto en qué se traduce en términos reales? La capacidad de cada municipio de implementar sus planes de desarrollo va a depender no solamente de la calidad con la que se armen esos planes de desarrollo, que en realidad el proceso de descentralización se desentendió de este asunto, de la calidad de los planes de desarrollo, y va a tener una relación muy estrecha con la cantidad de recursos disponibles para poder hacer realidad esos planes de desarrollo. No todos los municipios tienen la misma capacidad per cápita, y este problema se va a ir aumentando año tras año. Municipio de Caldas lo señalaba como una excepción porque el proceso de urbanización en Caldas ha implicado, paradójicamente, un incremento de los ingresos corrientes, sobre todo los ingresos tributarios. El municipio cada vez obtiene más recursos de la sociedad, pero esto ha implicado la emergencia de problemas públicos nuevamente a escala metropolitana. El proceso de urbanización de Sabaneta implica una interdependencia de otros problemas públicos asociados como el medio ambiente y la movilidad, con un impacto a escala metropolitana. Otro municipio que, haciendo este análisis, es excepción, que me interesa resaltar, es el municipio de Bello, porque siendo de los municipios más grandes, es de los municipios con menor capacidad de gasto per cápita. Bello tiene una población cercana a los 480.000 habitantes más o menos, pero tiene una capacidad de gasto per cápita de menos de $1 millón de pesos, 0.7 millones de pesos. Esto implica que Bello es la excepción entre los municipios grandes, siendo de los municipios que tendría mayor posibilidad de obtener recursos para gestionar su modelo de desarrollo. El municipio de Bello no lo hace, y esto tiene implicaciones en términos metropolitanos. ¿Por qué? Los problemas que no logra resolver el gobierno de Bello los tiene que resolver el resto del área del Valle de Aburrá, sobre todo el municipio de Medellín, sobre todo en la parte de Santa Cruz y Popular, que cada vez más tiene una presión muy grande en términos de resolución de problemas públicos. Entonces, redondeando esta primera parte, lo que quiero señalar es que los municipios, en términos de descentralización, digamos, el proceso centrado en el modelo municipal, ha implicado un riesgo para el Valle de Aburrá, porque fragmentó o mantuvo la fragmentación de 10 entidades, pero 10 entidades con capacidades muy desiguales en términos de responder a problemas públicos. Esto, digamos, si lo comparamos con la ausencia de una institución que tenga unas competencias para el desarrollo a una escala metropolitana, implica que hay un vacío. Hay un vacío en términos de respuesta a los problemas públicos. Ni existe una institucionalidad metropolitana que dé respuesta a ellos, pero los municipios tampoco son capaces por sus propios medios de resolver esos problemas, y al tiempo las asimetrías entre los municipios van aumentando, lo que hará cada vez más difícil responder esos problemas públicos y, por otra vía, dará lugar a la emergencia de nuevos problemas públicos.
Mucho se ha señalado sobre el proceso de descentralización y los desequilibrios que ha generado, las asimetrías que ha generado, porque le dio mayoría de edad, me perdonan la expresión, a todos los municipios, pero no todos tienen las mismas capacidades para gestionar su territorio. Allí surge una pregunta que me parece importante para este espacio y es quién llena ese vacío y cómo se llena ese vacío en términos del desarrollo y qué implicaciones tiene no llenar ese vacío en términos institucionales. Más allá del asunto de las competencias y las capacidades, también quisiera plantear el asunto de la legitimidad y cómo se construye la legitimidad en términos metropolitanos. Se supone que si existe una sociedad ya de carácter metropolitano, debería haber una especie de correspondencia en términos políticos a nivel metropolitano, pero no existe. Primero, las legitimidades se construyen a nivel local, cada municipio ha construido su propio sistema político, ha construido su propio, incluso práctica electoral, sus propias dinámicas electorales, y esto ha llevado a que cada vez se distancien ya desde el tema de la legitimidad entre municipios. La perspectiva de tener 10 alcaldes que se entiendan, por lo menos que hablen en el mismo sentido o en los mismos términos, tiene un oponente o tiene un obstáculo muy grande, que son esos sistemas electorales locales. Cada alcalde tiene que satisfacer las necesidades de sus electores, que son municipales, pero los problemas son metropolitanos. Y muchas veces las decisiones que deben tomarse para dar respuesta a los problemas metropolitanos no comulgan con esas demandas perfectamente locales. El caso más grave, y lo digo, digamos, de manera tajante, es el caso de Medellín, porque siendo el municipio que tiene mayores capacidades, mayores competencias para el desarrollo metropolitano, también se resiste de alguna manera a complementar esas necesidades de desarrollo que existen en el Valle de Aburrá, y la discusión casi que cada año alrededor del área metropolitana lo demuestra. Las discusiones que no sino todos los alcaldes de Medellín han tenido con el área metropolitana ha tenido que ver con que no está de acuerdo el municipio de Medellín con financiar el desarrollo de los demás municipios. Eso por una parte, suponiendo que Medellín fuera el que más capacidad de gasto per cápita tuviera, pero no todos los municipios contribuyen de manera proporcional al desarrollo metropolitano. Esto en términos fiscales implica nuevamente que esos pequeños jurisdicciones electorales terminan generando 10 modelos de desarrollo completamente diferentes que responden a dinámicas locales completamente desconectados de las necesidades metropolitanas, pero además con una posibilidad poco redistributiva de la riqueza en términos metropolitanos. Seguiremos teniendo municipios cada vez más ricos y seguiremos teniendo municipios con cada vez más dificultades para gestionar su propio desarrollo. La paradoja es que mientras esos municipios pequeños, sin capacidades, no gestionen adecuadamente sus problemas, esto tendrá un impacto necesariamente metropolitano. No ha habido un proceso de construcción de ciudadanía metropolitana, y digamos que esto en términos de legitimidad termina siendo contundente porque las demandas se canalizan precisamente a través de los alcaldes, pero no existe tampoco por lo menos no hay una herramienta que permita indicar lo contrario de la existencia de una identidad metropolitana, de una ciudadanía que entienda derechos metropolitanos más que derechos municipales, derechos metropolitanos, y la posibilidad de actuar como un ciudadano activo en cualquier territorio del Valle de Aburrá. Tengo 10 minutos. Bueno, otro asunto, y aquí quiero detenerme un poco más en el tema de seguridad, hablando del tema de legitimidad, ha tenido que ver con la aparición o el mantenimiento, digamos mejor, en términos estructurales, de algunos territorios no gobernados por el Estado. Y planteo el Estado en términos generales porque ni el Estado-nación ha sido capaz, ni el Estado metropolitano, que no existe, ha sido capaz, ni los pequeños estados locales que tenemos, los 10 estados locales que tenemos, han sido capaces de dar respuesta a esta ausencia de gobierno en el territorio.
El proceso de delincuencia común que comienza a aparecer en los 70 muy evidentemente con la segunda oleada de urbanización en el país, implicó la conformación de un vínculo entre barrio y delincuencia. Digamos que inicialmente el ámbito de actuación de las pequeñas agrupaciones delincuenciales, más que metropolitana, tenía un alcance barrial, si acaso comunal, pero con la emergencia del narcotráfico, estas organizaciones criminales de mayor capacidad lograron encontrar en pequeñas organizaciones delincuenciales los vehículos apropiados para llegar al territorio. Y este ha sido un problema estructural desde los 70 hasta hoy. Desde hace, y lo pueden consultar también en el estudio que publicamos hace 2 años, se viene hablando de una especie de gobierno, si me permiten la expresión, gobierno de organizaciones criminales en algunos segmentos del territorio. Aquellos municipios, y ojo a esto, donde no hay capacidad de diseñar buenas políticas de seguridad o buenas capacidades en términos de seguridad, aquellos municipios se convierten sobre todo en municipios incentivo para el crimen organizado. Y ese crimen organizado sí se comporta de manera metropolitana. En el Valle de Aburrá se tienen detectadas más de 15, 16 organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico y estas se mueven, digamos, en esquemas de organizaciones criminales mayores, las más conocidas de ellas, pues las que conocemos como el clan del Urabá o la oficina, el clan del Golfo y la llamada oficina de Envigado, que luego, fíjense cómo mutó su nombre, ya no es oficina de Envigado, sino oficina del Valle de Aburrá. Son organizaciones criminales que toman estas pequeñas organizaciones delincuenciales y las vuelven funcionales. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Nuevamente, no hay una política metropolitana en términos de seguridad. Solo hasta el 2016 se crea un acuerdo metropolitano en el cual se establece la seguridad como un hecho metropolitano. Estoy hablando del año 2016, cuando el narcotráfico entendía el proceso metropolitano desde los años 80. 10 municipios con 10 políticas diferentes, y como si esto no fuera poco, si lo trazamos con el asunto de las capacidades y las competencias de las cuales les he hablado, puede que en el mejor de los casos formulen políticas de seguridad, pero son políticas de seguridad completamente desconectadas una de otra, las 10, y además con diferentes capacidades para ponerlas en marcha. Así, algunos municipios han logrado invertir, por ejemplo, en cámaras de seguridad y otros municipios no han tenido la capacidad financiera para invertir en mecanismos tecnológicos asociados a la seguridad. Esto es un problema incluso para los que invierten en seguridad, porque esos territorios se convierten en incentivos para el desarrollo de la criminalidad. ¿Qué efectos tiene esto en términos de gobernabilidad? Lo veían ustedes incluso en el marco de la prensa. En el año 2012-2013 comenzó a hacerse popular una expresión a la que vale la pena detenerse en términos, digamos, incluso de reflexión de fondo del gobierno, y tiene que ver con el llamado Pacto del Fusil, el acuerdo entre organizaciones criminales para incidir en las tasas de homicidio y mantener la criminalidad funcionando. No hay evidencia, digamos, demostrable sobre la existencia de ese Pacto del Fusil, pero existe el rumor muy fuerte en medios de comunicación, en algunas entrevistas que hicimos, de que efectivamente ese acuerdo lo que ha permitido es una especie de colaboración y cooperación entre grandes estructuras criminales que entienden el Valle de Aburrá y entienden la necesidad de impactar el Valle de Aburrá. ¿Qué efectos tiene esto a nivel local y a nivel barrial? Por ejemplo, el asunto de la extorsión es un asunto que los grupos criminales no pactan para disminuir, sino que precisamente negocian a cambio de mantener la extorsión, disminuir las tasas de homicidio, por ejemplo. Y la extorsión se convierte en el principal mecanismo de debilitamiento del Estado a nivel barrial, porque el ciudadano ya no corresponde a las instituciones legítimamente constituidas, sino que el ciudadano está casi que en el esquema clásico del Estado de naturaleza, en el que cualquiera que tenga el uso de la fuerza puede tomar decisiones sobre su vida, sobre su propiedad y sobre su libertad.
Esto se ha visto, por ejemplo, en el manejo de algunos barrios del precio de bienes de consumo básico, como por ejemplo los huevos. El control de los precios de los huevos en algunos sectores del Valle de Aburrá ha sido la experiencia en la cual se ha manifestado la ausencia de Estado, pero también, por ejemplo, el papel que tienen estos grupos criminales en la distribución de servicios públicos y la cooptación y la captación de rentas a partir de la intermediación en servicios públicos informales e ilegales. Esto muestra cómo ese asunto de legitimidad tiene un problema adicional, y es que la legitimidad no solamente hay una falta de legitimidad por la no correspondencia entre la ciudadanía metropolitana y una ausencia de Estado metropolitano, sino que además esta legitimidad cada vez está más minada permanentemente, problema estructural, por la presencia de grupos criminales que desplazan al Estado. No quiero decir que lo reemplazan, pero sí actúan en contra de las instituciones claramente en el territorio a un nivel local, barrial, municipal y metropolitano. Cuando revisábamos las tasas de homicidios encontrábamos algo que nos llamó la atención, y es que pareciera haber un comportamiento homogéneo en la disminución de tasas de homicidios al sur del Valle de Aburrá. Quiero decir, en este caso Envigado siempre ha sido la excepción. Envigado siempre ha tenido muy bajas tasas de homicidio, pero si uno compara las tasas de homicidio o el ritmo, no la tasa en términos absolutos, sino el ritmo del comportamiento de la tasa de homicidios en Sabaneta, en Itagüí, en La Estrella, uno encuentra el mismo fenómeno, una disminución casi que al mismo ritmo de las tasas de homicidios en esa parte sur del Valle de Aburrá. Los tres alcaldes tuvieron la fortuna de coincidir en el mismo fenómeno, o que explica la disminución de tasas de homicidio al mismo ritmo en la misma zona geográfica. Y lo mismo vamos a encontrar al norte. Contrario a lo que sucede en el sur, al norte las tasas de homicidio han aumentado casi que al mismo ritmo. Los municipios del norte tienen un comportamiento criminal diferente a lo que sucede en el sur. Obviamente esto no se puede entender sin tener en cuenta todos los cambios en la criminalidad que suceden dentro de la municipalidad de Medellín, que impacta tanto al sur como al norte. Se construyen entonces niveles diferenciados de legitimidad y unos deterioros cada vez más evidentes de legitimidad de manera diferenciada en el territorio del Valle de Aburrá. Y un tercer y último elemento que quisiera plantear tiene que ver con el concepto ya no de gobernabilidad entendido como capacidad y competencia, sino más bien el concepto de gobernanza, que digamos nos pone en un escenario casi que de corresponsabilidad entre Estado y sociedad. Desde la perspectiva clásica, la gobernabilidad se observa como un ejercicio del poder, de toma de decisiones casi que vertical, lo ha mostrado la teoría clásica, pero la gobernanza apareció como una alternativa para procesos más horizontales de entendimiento entre Estado y sociedad. Quiere decir qué capacidades ha desarrollado la misma sociedad para incidir en estos problemas públicos. Y aquí el asunto no es muy diferente de la discusión de las competencias y las capacidades. A pesar de que tenemos una sola sociedad metropolitana, no hemos tenido la fortuna de construir instituciones desde la sociedad que permitan un seguimiento y monitoreo al desarrollo a una escala metropolitana. Medellín, ¿cómo vamos? En buena hora aparece, hace seguimientos de algunos indicadores permanentes, hace unos informes de calidad de vida, pero única y exclusivamente para los habitantes del municipio de Medellín. Los otros municipios no son tenidos en cuenta por Medellín, ¿cómo vamos? Por ejemplo, ¿qué ha aparecido para complementar este ejercicio? Por ejemplo, todo lo que ha venido apareciendo con Prosur y la posibilidad de replicar el modelo de Medellín, ¿cómo vamos? Hacia el sur del Valle de Aburrá, pero incluso esto depende de si el municipio o si algunas empresas del municipio financian o no la realización de los estudios, y esto ha llevado a que en algunas ocasiones algunos municipios no aparezcan dentro de los análisis que hace Prosur y de las investigaciones que hace Prosur. Es decir, tenemos una ausencia desde la sociedad, una ausencia de datos, una ausencia de información que permita hacer un seguimiento permanente a la gestión de los problemas públicos y sobre todo hacer una gestión de indicadores que podrían mostrar
la eficacia o no de los modelos de desarrollo a nivel municipal. No sabemos, salvo los esfuerzos que hacen las universidades, no sabemos, y que no son, digamos, constantes ni recurrentes, sino que son esporádicos, no sabemos el comportamiento año a año del asunto de la desigualdad metropolitana, por ejemplo, de la inequidad a una escala metropolitana. Tampoco conocemos los desarrollos en función de la seguridad a una escala metropolitana, salvo los ejercicios que se hacen desde las universidades. El análisis de tasa de homicidio se sigue haciendo de manera municipalizada. Cada alcalde saca pecho por su tasa de homicidio cuando le va bien. Así no se explique dentro de sus capacidades, todos los alcaldes se sienten orgullosos de la tasa de homicidios, pero no existe una tasa de homicidios a nivel metropolitano que nos explique los fenómenos metropolitanos. Tampoco, y esto es lo que me parece más grave, tampoco hay una reflexión sobre el primer punto, sobre esas asimetrías en las competencias y capacidades metropolitanas. No hay un seguimiento permanente a los indicadores de desempeño fiscal a una escala metropolitana. Digamos que, salvo lo que hacen algunos medios de comunicación de publicar tal vez esporádicamente también el desempeño de cada municipio en el índice de desempeño fiscal, no hay una reflexión alrededor del desempeño fiscal a nivel metropolitano. En términos de asociación, Prosur, digamos, es como la única experiencia al sur. Pronorte ha significado más una reunión de empresarios que más que un desarrollo institucional alrededor del seguimiento y el monitoreo al desarrollo metropolitano. Y tenemos, obviamente, una ausencia de un mecanismo a escala metropolitana que se fije en los problemas de carácter metropolitano. Todo esto nos lleva a la reflexión clásica sobre cómo gobernar un área metropolitana, cómo gobernar el Valle de Aburrá. Son dos discusiones diferentes, pero que guardan una estrecha relación. Al respecto, pues se han ensayado dos perspectivas muy diferentes sobre cómo gobernar áreas metropolitanas. Una es la perspectiva completamente centralizada. Bogotá encarnó esta perspectiva, pero fíjense que el modelo de Bogotá se agotó. El modelo del 91 no incluyó a Soacha, por ejemplo, y ya hoy Soacha está completamente conurbado con Bogotá, Chía y toda la influencia hacia el norte. Funza, Mosquera, Madrid tampoco fueron incluidos en el modelo del 91. ¿Qué quiero decir con esto? El modelo centralizado es un modelo casi que imperial, es un modelo que no tiene límites, es un modelo que tiende a expandirse y sus capacidades van a ser debilitadas a medida que se expanden. El otro extremo es el extremo ensayado en el Valle de Aburrá, que ha sido un desarrollo institucional metropolitano muy débil, que ha buscado algunos lineamientos para que esos 10 planes de desarrollo se pongan de acuerdo, pero pues para nadie es un secreto que muy pocos, incluso muchas veces el municipio de Medellín, no acatan ni siguen los lineamientos metropolitanos para el desarrollo y mucho menos para el ordenamiento territorial. Esa debilidad institucional está montada sobre la perspectiva de que los municipios son capaces de gestionar sus propios problemas públicos. Y digamos que esta es la reflexión con la que quiero cerrar y redondear todo lo que he planteado, y es si necesariamente el modelo municipalista, muy atractivo en términos de sistema y de régimen político, sirve o no para gobernar un área metropolitana, un Valle de Aburrá con los problemas que tenemos. Seguimos teniendo una debilidad institucional y una resistencia de cada municipio por un desarrollo institucional metropolitano. Yo terminaría con esta reflexión y obviamente les agradezco por la atención. Bueno, agradecemos entonces a Miguel esta primera provocación. Él viene a colocar algunos elementos como estructurales. La idea es que esto es lo que también vamos a reflexionar entre todos en el trabajo en grupos. El experto también nos va a acompañar de manera que pudiéramos retroalimentar el ejercicio. Hablamos entonces de competencias y capacidades, legitimidad y gobernanza como aspectos centrales. ¿Cómo vamos a continuar? Tenemos un tiempo bastante prudente, ¿sí? Hemos ganado tiempo esta mañana,
de manera que creo que nos va a resultar muy bien el trabajo como lo tenemos esperado. La pregunta entonces orientadora es alrededor de los problemas estructurales en torno a gobernanza para el área metropolitana. Vamos a trabajar en 3 mesas, ¿sí? Inicialmente tenemos la posibilidad de que un grupo trabaje allí afuera también para que no nos interfiramos tanto al conversar, al debatir, ¿cierto? Porque se produce allí un ruido ambiente que a veces nos limita un poco. Entonces vamos a dejar 2 grupos aquí dentro y uno aquí afuera. Cada grupo va en primer término a definir 2 roles de trabajo, que son un moderador y un relator, o moderadora o relatora, ¿cierto? Cada grupo lo va a definir así. Esto que yo estoy compartiendo aquí con todos está en una guía que cada grupo también va a tener en su mesa. Entonces, la idea es que esta persona que cumple el rol de moderación nos ayude a manejar la palabra, ¿cierto? A que todos seamos incorporados en la reflexión, a que de alguna manera no nos perdamos del objetivo, no nos desviemos un poquito en otros temas secundarios, sino que volvamos siempre a retomar el norte de lo que nos estamos proponiendo. Y el segundo rol, el del relator o relatora, es una persona que nos pueda acompañar, ¿cierto? Ayudando a escribir las tarjetas, a consignar las ideas, a organizarlas, ¿cierto? En los tableros. Y de alguna forma también nos acompaña en la plenaria, eso lo puede hacer también en conjunto con el moderador o con alguno de los otros participantes, ya cada mesa lo define, ¿cierto? Para compartir los resultados del grupo. Y los participantes, por supuesto, compartir sus ideas de una manera crítica y constructiva y respetar la participación y las opiniones de otro. Podemos, y seguramente se va a dar, encontrar distintos enfoques, distintos énfasis, distintas visiones respecto de estas cosas. Lo importante es que hoy estamos centrados en descubrir aquellos problemas estructurales que consideramos que hay que tener en cuenta para poder planificar el desarrollo territorial del área, ¿sí? En términos de gobernabilidad. Entonces, hoy lo más importante es que todas las ideas emerjan y todas las ideas queden consignadas, ¿sí? Bueno, el momento ya de trabajo de construcción grupal comienza con una primera lluvia de ideas. Cada grupo tiene ese panel pequeñito que ustedes ven allí, que tiene corcho. Tenemos unas tarjetas sobre las mesas, yo me acerco por acá para ir indicando. Estas de este color son las tarjetas que nos van a servir para trabajar la primera lluvia de ideas. Lluvia de ideas en torno a la pregunta central. Esa lluvia de ideas quedará entonces escrita cada idea en una tarjeta y la vamos a poner en ese panel para que todo el grupo las pueda mirar y discutir. No esperamos más de 10 a 15 tarjetas allí. Es decir, ojo que la pregunta son los problemas estructurales y ahora vamos a mirar unos criterios de lo que entendemos por aquello. Ya Sergio nos anticipaba algo de esto al arrancar la jornada. Entonces, primer momento, lluvia de ideas entre 10 y 15 tarjetas en los paneles pequeños. Allí cada mesa de trabajo puede hacer unas rondas para que nos aseguremos que todos puedan expresar sus ideas, ¿sí? Y aprovechamos este material de visualización para no repetir cosas que de pronto ya un compañero dijo, sino más bien complementarlas, ¿cierto? Ajustarlas, aportarles, ¿sí? De esa manera ganamos también todos tiempo y enriquecemos el resultado. Entonces, ese primer momento, lluvia de ideas. El segundo momento, ya el grupo, con esa lluvia de ideas a la vista, comienza a hacer un análisis, comienza a volverse a preguntar. Si tenemos aquí 20 ideas, realmente, ¿cuáles de estas son estructurales? Aquellas que cumplen con las características de lo que definimos como estructural. Y esas las vamos a pasar a tarjetas de este color. Y no esperamos más de 3 a 5. Todo el primer panel tiene autorización de tener hasta unas 20 ideas. Pero de allí, como estructurales, reconocemos entre 3 y 5. Y estas primeras 3 y 5 tarjetas,
entonces las escribimos en este color rosado y las ponemos ya en el panel más grande que está pegado alrededor de cada grupo. ¿Se fijan que hay unos papelógrafos más grandes? Allí vamos a ir construyendo nuestro mapa. A continuación, entonces, ubicamos esto en el tablero de manera dispersa, dándole espacio entre unas y otras, para luego volver sobre nuestra lluvia de ideas original y analizar cuáles de los problemas o ideas que están allí consignadas pueden corresponder a problemas secundarios. Es decir, aquellos que o contribuyen al problema estructural o surgen a partir de él, ¿sí? Entonces, esa es la segunda categoría. Y esa segunda categoría quedaría entonces consignada en tarjetas de este color. Y por último, una vez que los tengamos estos secundarios identificados, los vamos a colocar alrededor de los problemas estructurales, ¿sí? Yo hago ahora una explicación así en plenaria con todos y luego vamos a pasar también a los grupos para refrescar cada uno de estos momentos. Finalmente vamos a tener una plenaria donde cada uno va a poder compartir sus resultados. ¿Qué entendemos? Recordemos un poco de las ideas iniciales de Sergio por un problema estructural. Este problema cumple con algunos criterios. En primer término, debemos reconocer que es un problema de larga data. No es algo que apareció recién, es algo que se viene configurando en el tiempo y que tiene una perspectiva de largo plazo. Segundo, se relaciona la forma como se ocupa el territorio. El territorio nos muestra, nos evidencia de alguna forma la existencia de estos problemas. En tercer lugar, su origen y solución no dependen solamente de un actor. Estamos hablando de cuestiones de naturaleza compleja, multidimensionales, donde seguramente allí hay muchas aristas por donde nos tocaría entrar. Otra característica es que afecte a todo el valle. También deberíamos considerar aquellos problemas que contribuyen a la generación de otros, donde uno dice esto está en la raíz de muchas de las cosas que están pasando. Y finalmente, si no se resuelve o no se mueve esta situación, va a ser muy difícil movilizar otras. Estos elementos son algunas características, ¿cierto?, criterios que nos pueden ayudar a encontrar estos problemas estructurales. Estamos seguros que los grupos van a también tener la capacidad de identificar otros criterios que nos ayuden a llegar a esas formulaciones. Pero miramos que entre 3 y 5, ¿sí? Esa es nuestra idea. Y finalmente el problema secundario, como decíamos, o contribuye al estructural o emerge a partir de él. Entonces, básicamente tenemos como 3 momenticos en el trabajo grupal. La primera, lluvia de ideas, donde queremos sacar todas esas ideas, ¿cierto?, y contribuciones desde la experiencia de cada uno, desde sus visiones, desde sus enfoques, aparecen allí. El segundo es, ya con eso en vista, identificamos lo estructural. Y el tercero, como tenemos lo estructural a la vista, volvemos al panel con la lluvia de ideas y miramos ante cada problema estructural cuáles pueden ser los secundarios que lo rodean o que se conectan a él y los ponemos también allí. Vamos a mirar que la diferencia de color nos ayude a poder narrar esto de manera más clara, más concreta. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro el trabajo de grupos o está muy enredado? ¿No? ¿Está bien? Bueno, listo. Entonces nos vamos a poner a trabajar y para eso democráticamente yo voy a decir 1, 2, 3, cada uno se acuerda por favor de su número. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo, entonces les vamos a pedir al grupo número 1 que trabaje allí afuerita